Hablando de qué es el narcotráfico, es el conjunto de actividades criminales que tienen que ver con veintipico de delitos diversos. Y aquí hay un tema que está relacionado con algo de lo que hemos hablado aquí con expertos de primer nivel en una serie periodística, digámoslo así, de entrevistas que hemos tenido en estos últimos días sobre el tema del gusano barrenador y lo que está ocurriendo con esta actividad económica que se ve impactada de muchas maneras por el crimen. Es un tema fitosanitario, es un tema de diversos asuntos, pero aquí estamos hablando de deforestación para ganado ilegal en diferentes partes. Hablemos en este caso en particular Centroamérica. Nicaragua es un tema. Y bueno, no digo más porque tenemos la posibilidad de conversar el día de hoy, y le aprecio muchísimo que así sea, con Victoria Dittmar. Victoria es investigadora de Inside Crime, que es una organización muy relevante que ha aportado documentadamente información clave sobre las redes criminales que controlan, entre otras cosas, el tráfico ilegal de ganado y pues su vinculación con otros delitos como el narcotráfico y la corrupción institucional y otras cuestiones que ha investigado muy claramente esta organización. Victoria, gracias por estar aquí, y si nos lo permites, en otro momento retomaremos el hilo, pero por lo pronto, ¿qué nos dices del tema en estos momentos? Bienvenida. Buenos días, Carmen. No, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí y gracias otra vez por permitirme platicar sobre este tema que sigue dándonos mucho de qué hablar, ¿no? Sí, efectivamente, en esta investigación que nosotros realizamos fue en 2022, pero sigue siendo bastante actual, ¿no? Porque incluso coberturas posteriores por parte de colegas periodistas también han encontrado que sigue siendo un tema la crianza de ganado ilegal y el tráfico de ganado desde Centroamérica a México, obviamente con el tema del gusano barrenador, pues ha cobrado bastante relevancia. Y nosotros en esta investigación encontramos que esta economía ilícita relacionada con el ganado ocurre en zonas altamente valiosas para el crimen organizado, como lo son zonas de frontera, ¿no? Por ejemplo, la frontera entre México y Guatemala, o reservas en Centroamérica, en donde también convergen con redes de narcotráfico, ¿no? Sobre todo de tráfico de cocaína, que necesitan territorio, y la ganadería ilegal les presenta como una oportunidad para generar ingresos adicionales, blanquear dinero o incluso ocultar este tipo de actividades ilícitas como el narcotráfico, ¿no? Sin duda, y hablamos, hemos hablado en estos días con expertos sobre el tema que han puesto el foco respecto al tema de la ganadería ilegal. ¿Hay algo en específico que preocupa mayormente que tiene que ver con Nicaragua, con amplias extensiones incluso de reserva de zonas indígenas que no han podido defender los indígenas, que han intentado pero que han ganado las fuerzas criminales y que han devastado y deforestado para abrir paso a la ganadería? Y hay un cruce de cuestiones, pero la ilegalidad es la que permea. Sí, correcto. Es el caso de Nicaragua y es también el caso en otras reservas en Centroamérica, por ejemplo, la reserva del Río Plátano en Honduras, que son reservas, ahora sí, bueno, obviamente protegidas, ¿no? Donde hay territorios indígenas que en teoría también están protegidos y donde la ganadería no debería entrar, ¿no? Son zonas obviamente de alto valor por la biodiversidad y la necesidad de conservación de estas zonas, pero redes de narcotráfico también las utilizan para mover droga que viene de Sudamérica, sobre todo porque son zonas con poca presencia del Estado, ¿no? Entonces, desde hace unos 15, 10 años ha habido todo un proceso en el que estas redes toman tierras mediante conexiones con funcionarios locales que se involucran en redes de tráfico de tierras, ¿no? Lo cual implica como darles permiso para que puedan acaparar territorio. Y muchas veces la ganadería es la fachada, ¿no? Es la fachada de decir, bueno, vamos a poner aquí un rancho, vamos a tener ciertas cabezas de ganado, pero en realidad lo que pasa es que se deforesta, ¿no? Se expulsa a comunidades indígenas que están viviendo en estas zonas y que tienen derecho a la tierra para que puedan aterrizar avionetas que vienen cargadas de cocaína, para que se pueda copiar la droga o incluso para construir carreteras a través de estas reservas y poder mover la droga, ¿no? La ganadería en sí obviamente también es ilegal, ¿no? No debería de haber actividad ganadera en estas zonas, pero dentro de los delitos es como el delito menos peor, por llamarlo de manera muy coloquial. Entonces muchas veces funciona como fachada, ¿no? La fachada es la ganadería, pero en realidad detrás de eso
se permite el funcionamiento del narcotráfico, ¿no? Y también, por ejemplo, delitos como el tráfico de madera, ¿no? Hay maderas preciosas y muy valiosas en estas zonas, que ya cuando pasa este proceso de deforestación, también las mismas redes de tráfico de madera aprovechan, ¿no? Para involucrarse en este negocio, ¿no? Entonces es una actividad que involucra muchos intereses ilícitos y que al final termina siendo una destrucción ambiental y un despojo de comunidades indígenas que llevan obviamente mucho tiempo en esta zona y que tienen derecho a las tierras, y lo cual no lo tienen, por ejemplo, las organizaciones ganaderas, ¿no? Hemos visto el trabajo de Inside Crime, que es muy importante, Victoria, y por supuesto vemos, por ejemplo, reportes como los de Natalia Hidalgo, que en fechas recientes, hace algunas semanas, publicó esta parte de las investigaciones de ustedes que se titula Tráfico de ganado incentiva el avance del gusano barrenador en México, y hablan precisamente de la preocupación, de la creciente preocupación por la propagación de este parásito conocido como gusano barrenador, y la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas de México pues pidió endurecer las medidas contra el contrabando de ganado desde Centroamérica hacia México y Estados Unidos, que eso es lo que hemos oído también aquí. Hemos entrevistado a personas, a gente relacionada directamente con la ganadería, y están planteando que se haga algo precisamente para frenar, para endurecer las medidas contra el contrabando de ganado desde Centroamérica hacia México. Estamos viendo cómo se solicitó una mejor coordinación entre autoridades federales y locales para enfrentar el tráfico de ganado. Hay expectativa para mañana, Victoria, porque se van a reunir la presidenta, va la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, se va a reunir con el presidente Bernardo Arévalo en Guatemala, van a tener un acuerdo de algún tipo que tiene que ver con la frontera, incluso, por supuesto, con Belice. La reunión será con el primer ministro de Belice, con el presidente de Guatemala y la presidenta mexicana. Sabemos, porque alguien nos adelantó el concepto, que se buscará un acuerdo que le llamarán frontera verde. En ese concepto de frontera verde, pues, ¿qué tipo de cosas esperaríamos que ocurran entre tres naciones que van a anunciar algo mañana? Sí, bueno, yo creo que es una buena noticia que haya una conversación al respecto, ¿no? Porque por muchos años este fue un tema que no entraba dentro de las prioridades de esta cooperación entre México y sus vecinos centroamericanos, ¿no? Sí hubo un acuerdo con Guatemala en algún punto de regularizar la entrada de ganado, pero mientras eso funcionó muy bien, a la par seguía ocurriendo el contrabando ilícito, ¿no? Y bueno, el tema del gusano barrenador, pues fue, digamos, el ejemplo, bueno, la gota que derramó el vaso, ¿no? Fue algo que lo puso ahora sí como de manera muy evidente que este es un tema que sí tiene implicaciones fitosanitarias, pero también, como mencionaba, ambientales, ¿no? Obviamente sabemos que la ganadería está relacionada con la deforestación, pero incluso cuando hay intereses criminales detrás, es mucho más acelerada, ¿no? Entonces, que se le dé un enfoque ambiental, yo creo que es muy importante. Vamos a esperar a ver qué se acuerda. Pero sí, es un paso ya mucho más adelante de lo que habíamos visto en años pasados, ¿no? Cuando el tema ni siquiera estaba en las conversaciones de primer nivel, ¿no? Entonces, sin duda, creo que para muchos es esperanzador. Es esperanzador, sin duda, y veremos qué ocurre. El propio gobierno de Guatemala, de Bernardo Arévalo, nos decía ayer un especialista que entrevistamos en esta serie de entrevistas que estamos realizando para este programa junto contigo y con otros expertos que amablemente nos han expuesto en esta serie de entrevistas para este tema. Nos decía que el presidente Arévalo había decidido su gobierno cancelar, no renovar el permiso de un pozo petrolero, unas instalaciones petroleras que estaban en plena reserva. Sí, bueno, en las reservas naturales de Centroamérica vemos que muchas veces, ya sea por vínculos con corrupción institucional, ocurren cosas que no deberían de estar pasando, ¿no? De nuevo, como la ganadería es un ejemplo de ello, y que permite la entrada de un montón de intereses, muchas veces de nuevo criminales, ¿no? Entonces, sí, creo que me parece muy positivo poner esto en la mesa y mirar a ver qué está pasando con todos estos permisos que se están dando para que ingresen actividades que no deberían de estar pasando dentro de estas reservas.
Ni más ni menos. Pues seguiremos hablando, si tú me lo permites. Te apreciamos estos minutos que nos das, Victoria Dittmar, investigadora de Inside Crime. Y bueno, sí, el tema es grande, importante, y hay que darle mucha difusión para que tengamos conciencia del tipo de cosas que han ocurrido y siguen ocurriendo y que tienen que ser frenadas. Gracias, Victoria, por estar aquí, y hasta la próxima. Gracias, Carmen. Hasta luego. Un abrazo, Victoria. Gracias por estar aquí, y estaremos a la espera de lo que se anuncie. Incluso la secretaria Alicia Bárcena amablemente nos